Estos son los titulares que son noticia en el mundo y en Colombia, en la hora de la verdad. Lo que nos faltaba, pelear con el Fondo Monetario Internacional. Hablaremos con Luis Guillermo Vélez, gran economista, concejal por el Centro Democrático de Medellín, quien nos contará qué es el Fondo Monetario Internacional y lo que significa esta pelea. Vampiros, les ha dicho el señor Petro. Era lo que faltaba. Una buena forma de no solucionar los problemas en Gustavo Petro es pelear. Así de simple. Cada vez que tiene un lío, pelea y ya. ¿Ya? Pero pelear con el Fondo Monetario Internacional. No Esa, no le importa dejarnos sin crédito, doctor Fernando. Él dice que son los vampiros, entonces tener esa suerte de tarjeta de crédito que Colombia tenía para las emergencias a Petro no le importa. Y dicen que eso ¿qué pasó además? ¿Estamos en sonido o estamos con sonido? Un, pro- un problema técnico con Demar puede continuar. La Universidad Nacional llena de indígenas. Se suspendieron las clases. Hablan de 15.000, de 18.000 indígenas. Están destruyendo la Universidad Nacional como acabaron con el Parque Nacional en su momento. ¿Quién los trajo? ¿Quién les paga? ¿Quién los alimenta? La Universidad Nacional, pasto de estas pasiones de los indígenas. Vienen a las fiestas del 1 de mayo. La paz total. Ponemos los muertos en la paz total. Por el apagón en España suspendido el juicio entre Álvaro Uribe Vélez. Ya hablaremos de ese apagón, pero España se quedó sin aeropuertos. El abogado de Álvaro Uribe Vélez no pudo llegar a Colombia. Menores secuestrados en Tibú tras la masacre. Masacre en Tibú, secuestro de jóvenes. Algo bueno. Luis Díaz, nuestro crédito futbolístico, campeón con Liverpool. Terrible incendio en Cali. 13 viviendas reducidas a cenizas. Bogotá. Se habla de menores en riesgo, de embarazo adolescente, de violencia sexual. El clan del Golfo y su plan pistola. Desde las épocas de Pablo Escobar no había un plan pistola contra la fuerza pública. Qué horror. y lo desconoce. Ayer escuchamos las declaraciones del ministro de la Defensa, el general Pedro Sánchez, referirse a algo que nosotros ya habíamos dicho en la mañana de ayer, y él lo hace sobre las 10 de la mañana. Y es la cuenta de cuántos hombres de la Policía y el Ejército Nacional han sido asesinados en los últimos 15 días. Sí, se trata de 10 soldados, en este caso 11, porque no contábamos todavía con el insuceso en el que, pues lamentablemente, pierde la vida otro de los soldados atacados en el departamento del Guaviare, y 13 hombres de la policía. Eso da un total de 24 hombres de la fuerza pública asesinados recientemente. Y lo grave de esas declaraciones que escucharemos en el oído es que el general da a entender que aquí ha pasado cosas mucho más graves en el tiempo. Pues la verdad, compararse con otros momentos no es válido, ¿no? Porque se supone que ellos venían a hacer el cambio y todo sería mejor. ¿Y con cuál tiempo? ¿En cuál tiempo mataron 24 miembros de la fuerza pública en 3 días? Que lo digan. El plan del Golfo y su plan pistola. Qué horror. Fiebre amarilla y el turismo. Cuidado,
Ahora mucha gente se va a tomar el puente del 1 de mayo hasta el domingo. Cuidado con la fiebre amarilla. Ya son 7 los militares muertos en Guaviare. Usted decía, eran 6, apareció el cadáver del 7. Tendremos que en al oído escuchar, no, ver, leer el mensaje, el último mensaje que envió el sargento viceprimero Darwin Pérez Sánchez, asesinado por las FARC en el Guaviare, donde pedía salir de la zona y donde relataba un poco su frustración frente a lo que hacía el gobierno nacional con la fuerza pública. Dicho de otra forma, su afirmación es: nos tienen atados de manos. Y esa era parte del desespero que tenía el sargento que pedía que lo sacaran de la zona. Policía y soldados muertos en Córdoba. ¿En la cuenta suya estaban estos? Sí, señor, claro. Sí, señor. Otro soldado herido. El proyecto de transfugismo. En al Terminó. oído les hablaremos del tema. Se hundirá. Se hundirá. Ya los que... ¿Cree usted? Sí, claro, doctor Fernando. Todo esto había transcurrido con normalidad y aparentemente el Congreso de la República estaba de acuerdo en aprobarlo por una única vez, donde los congresistas pudieran cambiarse de partido sin que eso le significara una doble militancia para después una pérdida de investidura. Pero ayer el Partido Conservador, que había apoyado la iniciativa, el Partido de la U, que había apoyado la iniciativa, anunciaron que no van a apoyar el proyecto y por supuesto el Partido Verde estaba furioso, el ala de Claudia López, porque tampoco les gusta el proyecto. Y todo parece ser, doctor Fernando, porque no les permitieron escindirse. Recuerde que el Partido Verde quiso dividirse en dos partes, unos los que están con Petro y otros los que están con Claudia López. Como eso no se le permitió, ahora están diciendo que esto va a fortalecer y efectivamente puede que se ocurra al partido de Gustavo Petro o los partidos de Gustavo Petro. Muchos de esos mini partidos, porque son muy pequeñitos los que están reunidos en el pacto histórico, no resistirían las próximas elecciones, no pasarían el umbral. Entonces, la única forma de salvarse como partido, tener una personería jurídica y lograr curules es haciendo un solo partido de cara a las elecciones. Y pues esta posibilidad se les acaba. El caso es que está más hundido que aprobado definitivamente. Igual, vamos a ver. Es el sexto debate, doctor Fernando. Todavía le quedan 2 debates a ese proyecto en la Cámara de Representantes. En la arena internacional. Apagón en España, Portugal, sur de Francia. Apagón total, como si estuviéramos en Cuba. El país paralizado, absolutamente paralizada España. No había cómo moverse, a la gente la tuvieron que bajar de los trenes quedaron a la deriva, el metro también, no había luz en las casas. ¡Qué horror! Parece que ya se recuperó, pero no se sabe cómo pudo suceder una cosa semejante. No, no pasó nada, doctor Fernando, es increíble. Digo, no pasó nada es porque no han podido determinar qué fue lo que ocurrió para que se llegara al apagón masivo, que todavía está en proceso de restablecerse en muchas zonas porque no logra estar el fluido completamente normalizado. Pedro Sánchez, en declaraciones que entregó ayer el presidente del gobierno español, desmintió algunas afirmaciones que circulaban respecto de un atentado terrorista, respecto a problemas graves en una planta nuclear. Él ha dicho que nada de eso es cierto, que el caso es que no hubo problema ni de exceso de renovables ni falta de nucleares, dice él, asegurando que no hubo ni un ataque terrorista ni que hubo un experimento. Pero, pues valiente gracia, ¿no? Salir a decir que no hubo, pero tampoco dice qué fue lo que hubo, ¿no? ¿Usted habló de Pedro Sánchez? El presidente de España, sí, señor. ¿Pedro? Sí, 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 señor, sí. Que fue el que dio las declaraciones hace unas horas. 3 días de alto al fuego decreta Putin a partir del 8 de mayo en Ucrania para celebrar la fiesta de la victoria sobre los nazis. 3 días. El presidente Trump le dice que no, que sean 30 y que sea de verdad la paz. Vamos a ver qué pasa. ¿Renunciará Ucrania a Crimea? Alemania contra Putin.
El presidente Trump parece que quiere eliminar el impuesto de la renta en los Estados Unidos. El cónclave para elegir al nuevo Papa se inicia el 7 de mayo. Hoy se cumplen 100 días de gobierno del presidente Trump, con muy baja popularidad. Son las cifras, es lo que dicen las encuestas. Arrestados más de 100 migrantes en club nocturno de Colorado. 800 arrestados en Florida para deportación. Crisis migratoria haitiana sobre la República Dominicana. Deporte. River Plate le ganó a Boca Juniors en el Clásico de Argentina. Y Barcelona le ganó al Real Madrid. Actualización, doctor Fernando, de lo que pasa en España y pues realmente gran parte de Europa, ¿no? Porque eso también tiene que ver con Portugal. Y con el sur de Francia. Y con el sur de Francia, sí, señor. Ya nos cuentan los colegas de la cadena SER en España que a las 11 de la mañana de hoy quedó normalizado el suministro eléctrico en España tras el apagón que sufrieron desde las 12:33 del día lunes, en unas causas que siguen en investigación. A pesar de las hipótesis que lanzan de un ciberataque, aseguran que no hay ninguna prueba que asegure o que permita reafirmar que se trató de eso, de un ciberataque. La hipótesis que más se baraja en España es que realmente lo que pasó fue una falla técnica que no estaba prevista y que fue difícil de poder superar de manera rápida. A lo largo del día lunes se había empezado a recuperar por algunos sectores la tensión eléctrica, sobre todo en el norte y en el sur peninsular en España. Después de más de 10 horas, el gobierno de Pedro Sánchez, el presidente del gobierno español, anunciaba que se había restablecido un 50% la normalidad, pero ya pues a esta hora se habla de que ya está restablecido totalmente. Ese fallo, doctor Fernando, eléctrico causó un verdadero traumatismo en los hospitales y los quirófanos no podían funcionar. Oiga eso, es que es tremendo. No había cómo poner a funcionar un quirófano. Por supuesto, todos los temas eléctricos de transporte público estaban pues paralizados, no funcionaban las vías ferroviarias del país, de los aeropuertos funcionaban a media marcha, con tremendas velocidades, los trenes de alta velocidad tampoco, los de larga distancia tampoco funcionaban, y las comunicaciones, ni siquiera una llamada podía hacerse a España por cuenta de la dificultad que había en las comunicaciones por el apagón. Pero la noticia es que ya está normalizado, por lo menos es lo que reportan los compañeros de la cadena SER en España. Dice el zar de la frontera en los Estados Unidos que la frontera es la más segura en la historia. Inclusive los contradictores de Trump lo tienen que admitir. Misa en Caracas en homenaje al Papa. Ya pues, un gobierno comunista, ateo. Pero Francisco fue cercano a Nicolás Maduro. Pues sí, pero eso no quiere decir que no sean ateos. O son... No, amigos eran, creyentes no. Igual que con Petro. Es como si Petro hubiera lamentado la pérdida del Papa por su trabajo pastoral y por su evangelización en el mundo. No, no, no. Lo lamenta porque era su amigo y porque según él lo entendía como progresista. No, no, no por su trabajo espiritual. No. Igual que Maduro. Pues eso dice que eran amigos con Petro también. La misa en Buenos Aires, los actos en conmemoración del Papa Francisco en su lugar de origen, en Buenos Aires y en muchos lugares de la Argentina. También la apoteosis. Decenas de miles han pasado ahora por la tumba de Francisco. Decenas de miles de personas. Nadie ha recibido un homenaje parecido en lo que recordamos de la historia de este mundo. El Papa Francisco ha recibido el mayor de los homenajes, por su humildad, por su sencillez, por su cercanía con los pobres
ha tenido un homenaje sencillamente fantástico. La apoteosis. De todo esto se habla en el mundo, de todo esto se habla en Colombia, de todo esto hablaremos con ustedes en la próxima hora, queridos amigos. Y vamos con la nota editorial del doctor Fernando Londoño. Pasen la voz, ya estamos en la hora de la verdad. Gracias por seguirnos, por escucharnos, por estar con nosotros. No solo es un programa, es una forma de entender el país. La Hora de la Verdad te acompaña con reflexión, carácter y convicción. Síguenos y apoya nuestros canales digitales de La Hora de la Verdad, porque la verdad no se oculta, se muestra con hechos.